Bendiciones. Aquí estamos una vez más con otro tema de la serie El periodo de las 7 iglesias del Apocalipsis. Recordamos, comenzamos desde la isla de Patmos haciendo el recorrido. La primera iglesia fue la iglesia de Éfeso, donde fue la iglesia apostólica. Ellos lucharon al principio, retuvieron los tienen coladitas, pero después se volvieron un poco fríos. Después vino la iglesia de Esmirna, iglesia muy fiel, a partir del año 100 más o menos, que sufrió mucho la feroz persecución. Después de la iglesia de Esmirna, viene la iglesia de Tiatira. Lo que no logró hacer con la persecución el Satanás, logró haciendo con la alianza. Vino Constantino con la alianza de la iglesia y el Estado. Y un sinnúmero de herejías como el domingo, la misa, y la adoración del día del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Después vino la iglesia de Pérgamo. Y hoy veremos la iglesia de Sardis. Antes de continuar, vamos a hacerlo con una oración. Amado Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo sea tu nombre. En estos momentos, oh Dios, un servidor y la audiencia nos postramos ante ti para que tú nos enseñes a través de tu palabra. Que la palabra que yo vaya a decir no sea las mías, sino la tuya. Que al abrir tu palabra, así mismo tú abras nuestro entendimiento. Y con la misma autoridad que tú diste la palabra, así mismo la podemos recibir con palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el mensaje de Sardis ya es la quinta iglesia. A medida que va avanzando se va poniendo más interesante. Las últimas dos iglesias, Filadelfia, la sexta y la Odisea, son fenomenales. Sin más preámbulos, vamos a hablar de Sardis. ¿Qué es Sardis? Sardis era una ciudad donde estaba la iglesia con ese nombre. ¿Y qué pasaba allí? Ellos estaban en un territorio lleno de precipicio, arriba de una montaña llena de precipicio, que se confiaban y se consideraban impenetrables. Por eso muchas veces se descuidaron. Hubo 2 encuentros en que ellos se descuidaron y por eso la ciudad fue tomada. El primer encuentro, lo encontramos, fue en el Ciro el Grande, en el 547, antes de Cristo, que lo tomó y le quitó sus tesoros. Y después Antíoco el Grande volvió a tomar la ciudad en el año 218. En ambos casos fue que un soldado valiente, por esos precipicios sin parar, fue y subió. Sardis también, ellos se dieron famosos por acuñar las monedas. Allí se consideraba inexpugnable y los reyes, especialmente el rey Creso, él eligió eso como su capital porque pensaba que ahí iba a estar seguro. Entonces, teniendo esto en cuenta, esa seguridad, vamos a analizar este pasaje sobre la iglesia de Sardis. Nos dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Y se escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Fíjate un detalle. Aquí nos habla, el primer detalle, son los 7 espíritus de Dios. El número 7, recuérdense que el panorama no lo da Apocalipsis 1, donde se presenta Jesús. El número 7 significa perfección, plenitud. Y no habla de Espíritu Santo. Es uno el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? El problema de ellos era con el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver más adelante en detalle a qué se refiere esto. Es decir, 7 espíritus se refiere a la plenitud del Espíritu Santo. Hay muchos cristianos y aún dentro de los adventistas que creen que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza activa que es parte de los mismos atributos de Dios. Pero eso es incorrecto. Vamos a ver algunos textos. Y Jesús conoce muy bien las debilidades de esta iglesia y las tuyas y la mía.
En Colosenses 2:9 nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Jesús. Juan 2, refiriéndose a los fariseos, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En Jeremías 17, 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Nos está hablando de ese conocimiento que tiene Jesús, pero no tan solo Jesús lo tiene como Dios, pero también lo tiene el Espíritu Santo. En Juan 16:8 nos dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. La única manera de poder resistir al pecado es a través de la intervención de la tercera persona de la divinidad. Vamos a ver qué nos dice la inspiración, la sierva de Dios, la mensajera del Señor, Elena de White. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. ¿De quién? De la tercera, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Gloria a Dios. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser creyente, participante de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su carácter en su iglesia. Jesús dijo, todo pecado contra el Hijo del Hombre se ha perdonado, más el que blasfemare contra el Espíritu Santo no se le ha perdonado jamás. Nos sigue diciendo, nos menciona 7 estrellas. El número 7 ya vemos que es perfección. Pero las estrellas, ¿a qué se refiere a las estrellas? Ya Apocalipsis 1 nos dijo que las estrellas son los ángeles de cada iglesia. Y en Job 38:7 nos dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Hay un paralelismo entre las estrellas del alma, es lo mismo que los hijos de Dios, es decir, los ángeles. Y esto nos representa la actividad angélica en la tierra. Por ejemplo, Mateo 18:10 nos dice Jesús que los ángeles de estos pequeños ven la cara de Dios todos los días. En Juan 1:51, Dios le dijo a Natanael, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hebreos 1:4 nos dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, no nos debe extrañar que aquí en Apocalipsis nos presenta el reporte de los ángeles, la actividad constante de los ángeles. Si seguimos leyendo el texto, nos dice también que tiene nombre de que vives y estás muerto. ¿A qué se refiere el nombre? El nombre es el carácter, la reputación. Cuando le preguntó Moisés a Dios, muéstrame tu gloria, su carácter. Le dijo, Jehová, 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 santo, santo y misericordioso. Entonces aquí vimos que esta iglesia tenía un problema que tiene nombre de que vive, pero está muerto. Nos recuerda esto un evento de una reputación de hacer un nombre. Nos recuerda a la Torre de Babel, donde uno de los objetivos es hacerse un nombre, una reputación, que sean conocidos. En Génesis 11:4 nos dice la Biblia. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Pero añade otro detalle, de que vives pero estás muerto. Colosenses 2:13 nos arroja luz, nos dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Qué nos quiere decir Pablo en esta epístola de Colosenses? Cuando una persona está sin Cristo, está muerto en sus pecados, espiritualmente está muerto. Solo cuando una persona vuelve a la vida a través de el bautismo en Jesús,
Ahí es que se le perdonan sus pecados y comienza a vivir. Es decir, esta iglesia tenía un problema serio. En Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo, versículo 16 en adelante, nos dice, el hijo pródigo allá en el exilio, o los puercos, todo mugriento, hediondo, judío bregando con puercos, eso es algo terrible. ¿Alguna vez te ha pasado un camión lleno de cerdos, marranos, puercos, como le llaman ustedes? Eso hiede, imagínese tú viviendo con esa chiquero. Y ahí estaba este hombre, y allí dice, versículo 16, y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí mismo perezco de hambre. Pero fíjense el detalle, volviendo en sí, dice. Y el padre, hablando sobre su hijo, posteriormente, el versículo 24 nos dice, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Fíjense, volví en sí. ¿Quién es que vuelve en sí? Cuando una persona se desmaya, pierde el conocimiento, vuelve en sí, o que está en coma, vuelve en sí, lo revivieron, le dieron vida. Es decir, cuando el hijo pródigo se apartó del camino del padre, había muerto. Y mira el padre como dice, este mi hijo había muerto y ha revivido. Se había perdido, ha sido encontrado. Entonces eso nos da una idea de cuál era la condición de esta iglesia. Y ahora vamos a ver qué nos dice Elena de White sobre esta iglesia en particular. En el libro Segunda de Joya de los Testimonios, página 253, nos dice: el pecado especialmente imputado a esa iglesia de Sardis es que sus miembros no habían fortalecido las cosas que quedaban, que estaban por perecer. ¿Se aplica esta amonestación a nosotros? Fíjense cómo hace una aplicación. Examinémonos individualmente nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios, y sea nuestra primera obra poner nuestro corazón en orden por la ayuda de Dios. Amén. ¿De qué periodo estamos hablando aquí? Estamos hablando, este periodo es de la época post de la Reforma, al final de la Reforma de los 1540 hasta 1798. Lutero fue uno de los grandes reformadores, hizo muchísimas cosas muy buenas. Él desarrolló la doctrina de la justificación por la fe maravillosamente. Además, él habló sobre la insignificancia de las indulgencias. Le dio la Biblia al pueblo. Solo estaba permitida la Biblia en ese entonces para los sacerdotes, y en latín la tradujo. Estableció un principio excelente de scriptor, solo de scriptor, de scripta, la escritura, solo la escritura, solo basado en la escritura debe fundamentarse, y no en ningún hombre, incluyendo papa, iglesia o prelado. Amén. Y hoy mismo los integrantes de ese canal nos basamos en eso, en la Biblia. Demuéstrame con la Biblia y yo lo acepto. Como dijo Lutero, yo quemo todos los libros si tú me lo muestras con la Biblia. ¿Qué más? Nosotros somos protestantes. La reforma no ha terminado. Vamos a morir protestando contra esta situación. Ahora, cuando se nos pide razón de nuestra fe, ¿estamos dispuestos a presentarla con la Biblia? ¿Nuestras creencias y enseñanzas están basadas en la Biblia o en opiniones de hombre? ¿En lo que me dice un pastor? ¿En lo que me dice un teólogo? ¿O en lo que dice la palabra de Dios? Todos seremos probados individualmente, por lo que sabemos y por lo que apliquemos en nuestras vidas. Pero fíjense un detalle, a pesar de la gran obra de Lutero, aquellas personas, discípulos de él y seguidores, ellos recibieron grandes bendiciones, pero no avanzaron por la senda de Lutero, lamentablemente. Vamos a ver qué nos dice la hermana White. De cuando en cuando surgieron unos pocos fieles para proclamar nuevas verdades y poner en evidencia errores acariciados
por largo tiempo, pero la mayoría, como los judíos de los días de Cristo o los católicos de los tiempos de Lutero, se contentaron con creer como sus padres y vivir como ellos. Sigue diciendo, por eso mismo la religión de nuevo degeneró en formalismo y se retuvieron y albergaron algunos errores y supersticiones que debieron haber sido eliminados si la iglesia hubiera continuado avanzando a la luz de la palabra de Dios. De este modo, el espíritu suscitado por la reforma gradualmente murió. Qué triste. Hasta que llegó a haber tanta necesidad de reforma en las iglesias protestantes como la había habido en la iglesia católica en tiempos de Lutero. Se manifestó el mismo espíritu de somnolencia, el mismo respeto por las opiniones de los hombres, la misma actitud de mundanalidad, el mismo reemplazo de las enseñanzas de la palabra de Dios por teorías humanas. Se fomentaron el orgullo y la ostentación cubriéndolo con la capa de religión. Las iglesias se corrompieron al aliarse con el mundo. De este modo se degradaron los grandes principios por los cuales Lutero y sus colaboradores hicieron tanto y sufrieron tanto. Nos sigue diciendo otra cita de la hermana White. Lutero y sus colaboradores llevaron a cabo una noble tarea en favor de Dios. Pero como salieron de la Iglesia Católica, como habían creído ellos mismos sus doctrinas y las habían defendido, no se podían esperar que descubrieran de golpe todos sus errores. ¿Qué nos quiere decir con esto? Imagínese una persona sale de coma, tú no puedes dar un plato de comida tan grande, se muere. Dios se la fue revelando poco a poco, nunca se la dio toda a una persona. Eso es lo que nos está diciendo. Hubo cosas que Lutero no comprendió, veremos más adelante. Seguimos. Su obra consistió en quebrantar las cadenas de Roma y dar la Biblia al mundo. Pero había importantes verdades que no descubrieron y graves errores a los que no renunciaron. Fíjense, la verdad de Dios es progresiva. A medida que pasa el tiempo, así como un creyente cuando se bautiza, por ejemplo, yo me bauticé hace 24 años. Mi conocimiento era muy limitado. En el primer año aprendí mucho, pero en el segundo año seguí aprendiendo y así sigo aprendiendo. Y debería ser así. Y no estancarnos. De la misma manera, Dios a su pueblo le fue dando verdades. Pero Lutero tenía limitaciones. Nunca aceptó el sábado. Él nunca pensó que el sábado era el día del Señor, que había que guardarlo. Por eso, dice la hermana White, aquellas personas que murieron sin guardar el sábado, estas personas mueren en esperanza. El sábado no fue una prueba para ellos. Pero también tuvo otro problema. Él no entendía el libro de Santiago. Él se molestó tanto que decía que quisiera que desapareciera de la Biblia. Pero ¿cuál es la situación? Sus seguidores se limitaron a lo que le dio Lutero y no siguieron más allá. Y cayeron dentro de lo mismo formalismo. ¿Y tú? Es que tú te limitas al ABC que te dan un pastor, un predicador el sábado de la iglesia. Lo que aprendiste hace 5, 10, 20 años. Incluso aún la hermana White, con la gran extensión de lo que tiene, ella no abarcó todo. Hay cosas que ella no tocó. ¿Cómo tú estás en tu relación con Dios? En tu conocimiento bíblico, en oración, devoción, compartiendo la palabra, fidelidad. Hazte un examen tú mismo. Compárate con 5 o 10 años. ¿En qué escala tú estás? ¿Qué tú has aprendido? ¿Qué has avanzado? ¿Es que este conocimiento te hace un mejor cristiano o cristiana? ¿Qué tú estás haciendo con esto? Miren, señores, en lo personal, esta pandemia fue una bendición para mí. ¿Por qué? Porque yo me pude nutrir muchísimo. Había muchos programas online, en línea. Así como pasó en los tiempos de los apóstoles, que ellos se limitaron en Jerusalén y Dios tuvo que suscitar la persecución para lanzarlo fuera. Asimismo, Dios permitió esta pandemia para lanzarnos nosotros online. Estábamos tímidos. Yo mismo había hecho muy poquita cosa. Y así usted ve los miembros de este canal. Todos estábamos así. Pero al ver la necesidad tuvimos que lanzarnos. Las iglesias se fueron online. Vemos una gran cantidad de material.
No tan solo eso, se abren oportunidades. Mira, yo estoy predicando hoy desde aquí, pero este tema puede ser escuchado en el mundo, donde quiera que haya internet. Así que estas son de las ventajas que nosotros tenemos. Por cierto, suscríbete a nuestro canal. Tenemos una programación muy buena. Estamos desarrollando estos temas y vienen otros muchísimo más interesantes a petición. Pero suscríbete para que así te llegue y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y comparte con otros. Si el mensaje a Sardis sigue siendo sé vigilante, vigila, que es una vigilia, un vigía, una persona que observa. Velad y orad es uno de los mandatos de Dios. Estar pendiente. Tener las alertas espirituales pendientes. Pero también nos dice las cosas que están por morir. ¿Qué nos dice la hermana Guay? Refiriéndose a esto, aquí el problema está resuelto. Las personas que aquí se describen han tenido la luz que lo habría inducido a realizar obras completamente diferentes. Si hubieran seguido la luz y hubiesen fortalecido las cosas que quedaban y que estaban por morir. Ayudando a los que necesitaban auxilio, habían mantenido viva la luz que brilló en sus propios corazones cuando Jesús habló a sus almas diciendo: tus pecados te son perdonados. Se especifica claramente la obra que ha de ser hecha. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Sigue diciendo la sierva de Dios: muchos han oído y recibido la palabra de vida y han sido poderosamente conmovidos por la verdad. Pero han permitido que sus almas se volvieran frías, su fe oscura por su justicia propia, por su espíritu creerse importantes, por el orgullo poseer un conocimiento de la verdad que dejan de practicar. La verdad que no se pone en práctica pierde su poder. El corazón es cerrado a su divina influencia y los que debieran ser obreros para Cristo están ociosos. Y las almas a quienes podrían ayudar son dejadas en el desaliento, en las tinieblas y en la desesperación. Qué tristeza. Nos sigue diciendo: tus obras no son perfectas. El llamado de Dios es a la perfección. Por eso nos dice en Deuteronomio 32:4. Él, refiriéndose a Dios, es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Mateo 5:48 es un mandato de Jesús. Sed, imperativo, orden, pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y así hay varios textos que nos hablan de la palabra de Dios, de la ley de Dios como perfecta. Salmo 19:17, 2 Timoteo 3:16, 17 y Santiago 1:25. No lo vamos a leer por razones de tiempo. De hecho, te voy a decir algo, te voy a dar un tips. Estos temas se entienden a través de la meditación y la oración, pero hay que dedicarle estudios. Te recomiendo, cada vez que tú veas uno de estos temas, dedícale un dinerito. Gasta 200, 300 pesos en un cuaderno y en un lapicero. Y ve, escríbelo, pone la fecha. Tú le pones, por ejemplo, la fecha que tuviste este tema. Por ejemplo. Y ahí tú pones lo que tú entendiste, lo que va diciendo el predicador. La persona tú lo vas haciendo. Y así tú le vas a sacar el verdadero provecho. Seguimos. Aquí hay un detalle. Y es que estas personas tenían un problema. Habían dejado ese primer amor. En vez de conservar ese gran conocimiento que lo debió llevar a avanzar, se quedaron ahí. Necesitaban una renovación. Acuérdate pues de lo que habéis recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Es duro, guárdalo y arrepiéntete. Fíjate, acuérdate. ¿Qué nos recuerda eso? El sábado, el cuarto mandamiento. El más olvidado. El único que Dios dice acuérdate y es el que se olvida. Es decir, muchas veces tenemos que recordar y recordar al ABC, a los principales, los principios, para poder nosotros
mejorar en nuestra vida espiritual. Pero también nos habla de arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Los miembros de este periodo de esta iglesia y de esta iglesia en sí necesitaban arrepentirse. Tú y yo también necesitamos arrepentirnos. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos sido negligentes con el estudio de la palabra, enseñándole a otros, compartiendo? Nos sigue diciendo, pues si no velas, vendré otra vez como ladrón en la noche. Velar, dijimos, significa estar alerta. En un sentido físico implica abstenerse de dormir en la noche. Pasar la noche en vela, decimos. En un sentido espiritual significa estar alertas y en búsqueda de Dios, dejando las cosas comunes, tentaciones y vanidades. ¿Cuánto fue la última vez que tú dijiste, déjame hacer una vigilia, déjame velar? Yo personalmente, no porque hay un programa en una iglesia, sino que tú decías, déjame buscarle al Señor. De hecho, yo siento la voz del Señor más de cerca de esas horas 3, las 4 de la mañana. La expresión como ladrón en la noche. Hasta hay una canción le sacaron. Y ha sido tergiversada por un grupo de cristianos, entre ellos los pentecostales, que creen en un famoso rapto en base a ese versículo. Pero lo han malinterpretado. Si nos vamos a 2 de Pedro capítulo 3, nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Eso no parece que un rapto, eso va a ser algo tremendo. Cuando dice como ladrón en la noche es el elemento sorpresa. Por eso cuando Jesús habla, se refiere a la parábola, o cuál hombre de la casa sabiendo que el ladrón viene esa noche no se va a quedar despierto. Es el elemento sorpresa, es el golpe más fuerte que tiene el ladrón. Pero aún dentro de esta iglesia, Dios tenía unos fieles. Dios siempre tiene unos fieles. Hay 7,000 todavía que no han doblado sus rodillas. Y tú ves todas estas cosas que están pasando hoy en día, aún dentro de la iglesia adventista, cosas que están incorrectas. Pero no hemos pronunciado en otras ocasiones y nos seguiremos pronunciando. Dios tiene 7,000 que no han doblado sus rodillas. No te desampares, no te desanimes. Pero dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas Sardi que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Fíjese que aquí hay un juego de palabras. Vestidura, no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Entonces, ¿qué se refiere? Las vestiduras blancas se refiere a la justicia de Cristo. La mancha es sinónimo de pecado, de maldad. ¿Qué nos dice la Managuay? En Sardis unos pocos mantuvieron su integridad. Su única esperanza estribaba en aferrarse a Dios y entonces habría de cumplirse en ello la promesa. Haré más precioso que el oro fino el varón y más que oro el ofir al hombre. Nos sigue diciendo ella. En la iglesia primitiva hubo hombres que fueron verdaderos discípulos de Cristo. Se reunían a menudo en lugares donde había de ofrecerse oraciones. Trabajaban solamente para hacer avanzar los principios que llevaban la imprenta del cielo. Primeramente hablaban con Dios a fin de asegurarse qué espíritu era el que los impulsaba. Y luego examinaban estrecha y críticamente cada punto, cada método, cada principio a la luz que reflejaba el sol de justicia. No aceptaban fuego extraño, tomaban su fuego del altar divino. Para ellos los principios santos y justos eran sagrados y cautivándolos se mantenían sin mancha en el mundo. En el libro de Zacarías nos menciona Josué con las vestiduras viles, como Dios lo cubre en señal de la justicia. Y también vemos en Apocalipsis 7 nos menciona, refiriéndose a los 144,000, 13 y 14 nos menciona de las vestiduras y dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y en el versículo
en capítulo 19, versículos 8 y 9, el mismo Juan nos dice: y a ella se le ha concedido, a la iglesia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los justos, las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. La hermana White, refiriéndose a las vestiduras, nos dice: si queréis sentaos junto a la mesa de Cristo y participar de los alimentos que Él ha provisto para la cena de la boda del Cordero, debéis poseer un vestido especial, llamado el vestido de boda, que es el manto blanco de la justicia de Cristo. Amén. Gloria a Dios por el Espíritu de profecía. Mira qué clarito, ese manto de justicia de Cristo que nos protege, nos cubre. Así como Adán pecó y vio su desnudez y tuvo vergüenza, Dios lo cubrió con esas hojas, con esas túnicas de pieles, simbolizando ese manto de justicia de Cristo. Nos sigue diciendo la sierva del Señor: en la súplica de Moisés se dirige nuestra atención a los registros celestiales, en los cuales están escritos los nombres de todos los seres humanos y sus acciones, sean buenas o malas, se anotan minuciosamente en el libro de la vida. Vamos a ver un par de citas más. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay torpeza de conciencia, la pérdida de vida espiritual. Muchos de los que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los libros de la iglesia, pero no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Qué triste. Puede ser que se hayan unido a la iglesia, pero no están unidos con el Señor. Nos sigue diciendo: es posible que sean diligentes en el desempeño de ciertos deberes y puedan ser que algunos los consideren hombres vivos, pero hay muchos entre aquellos que tienen un nombre de que vives y está muerto. La accesión, otra cita, la accesión de miembros cuyos corazones no han sido renovados y cuyas vidas no han sido reformadas es una fuente de debilidad para la iglesia. A menudo se ignora este hecho. Algunos ministros e iglesias están tan deseosos de asegurarse un aumento de los números que no presentan un testimonio fiel en contra de hábitos y prácticas que no son cristianos. Fíjense cómo habla. En Santo Domingo se habla mucho de los blancos, de alcanzar los blancos, de alma, bautismo. Pero sacrificando hasta qué punto. Hubo mucho baño, bañaron mucha gente. Yo espero que esa práctica haya parado ya. Nos sigue diciendo la hermana White: en Sardis muchos se habían convertido por medio de la predicación de los apóstoles. En la iglesia Sardis, la iglesia apostólica, habían recibido la verdad como una luz brillante y resplandeciente. Sin embargo, algunos habían olvidado la manera maravillosa en que habían recibido la verdad. Y Jesús vio que era necesario enviar un reproche. Uno tras otro de los portaestandartes habían caído, y algunos miembros estaban cansados de oír la verdad que se oían con tanta frecuencia. Nosotros somos adventistas del séptimo día. Esta iglesia nació con el movimiento adventista, que entendía que Jesús venía en octubre de 1844. Fue fundada en 1863. Tenemos más de 150 años. Cosa que lejos de orgullecernos deberíamos estar tristes. Como dijo el presidente de Wilson, estamos divagando en el desierto. Nuestra fe no es mejor que la de los pioneros, aún teniendo más ventajas. Queremos tener un nombre de adventista y llamarnos y sentirnos orgullosos. Pero hemos dejado las sendas antiguas. Necesitamos volver al estudio de la Biblia, a consagrarnos a Dios, a pedirle a Dios. Pero dentro de esta iglesia había personas fieles y dentro del pueblo de Dios hay personas fieles. No todo el que está en la iglesia está en su nombre en el libro de la vida. No soy yo quien para decir quién está o quién no está aquí.
Eso solo le toca al Espíritu Santo y Dios hacerlo. Pero mi llamado es para ti que has llegado hasta aquí en este video. Que luches por tu salvación con temblor y fervor. Que avances en el conocimiento bíblico. Y así podamos ser vestidos con el vestido blanco en la fiesta del Cordero. Oramos. Amado Dios, gracias por este privilegio de poder estudiar este maravilloso mensaje. Ayúdanos, oh Dios, a que nosotros podamos ponerlo en práctica. Mi Dios, que podamos velar y orar. Guardar esas cosas, oh Dios, no dejar que se muera esa fe. Volver a las sendas antiguas, como dice el versículo, oh Dios. Necesitamos estar más cerca de ti. Ayúdanos y protégenos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. El próximo tema será el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Es uno de los mensajes más poderosos. Esta iglesia no tiene ningún reproche y es el que tiene más dificultad para ser localizado entre todas las denominaciones e interpretaciones. No te lo pierdas. Bendiciones.